Y no es porque nos falta capacidad. Tenemos doctoras, maestras, que podríamos trabajar con mejor enfoque de las políticas públicas que necesitan las mujeres indígenas. Basta de este paternalismo. Basta de que las mujeres indígenas solo seamos bandera de algunas, pero que a la hora de defenderlas no lo hagan. Posiblemente hoy no estoy siendo políticamente correcta, pero tengo que alzar la voz por mis hermanas indígenas de todo México. No somos una banderita, no somos algo que pueda acompañar una causa de valores. Y apelando a esa igualdad sustantiva y al año de la mujer indígena, espero que estas dependencias que tienen a su cargo la política pública a favor de las mujeres en el gobierno federal cambien y que sea una mujer la que dirija el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Es momento de las mujeres y es momento de las mujeres indígenas. Y muchas personas no nos conocen, no saben lo mucho que tenemos que esforzarnos para salir. Pero tenemos que seguir agarrando de las manos nuestras compañeras indígenas que están allá en la Sierra Indígena, que les cuesta para ir a un centro de salud, a un centro educativo, que todavía los bachilleratos no están en sus comunidades, las universidades. Y eso es lo que genera la pobreza. Y no tenemos que avergonzarnos de ser indígenas y de ser mujeres, y mucho menos de ser pobres, porque no nos han dado las herramientas para salir. Seguimos siendo discriminadas, y más aún cuando una persona con poder lo hace, una persona que tiene el poder de cambiar la política pública, no tiene conocimiento de cómo conducirse con la población indígena, se sigue perpetuando. Por eso yo invito a que la gobernadora nos brinde una explicación, una disculpa pública a todas las mujeres indígenas y que también tome cursos de capacitación de cómo dirigirse a nosotras. Y bueno, como les comentaba, esperamos que el gobierno federal, las demás legisladoras indígenas, tomen también el posicionamiento. No he visto hasta el momento alguna legisladora, algún legislador que se manifieste al respecto. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Es muy desafortunado el discurso que lo haya dado contra están hablando de dos mujeres que están tratando de sacarnos, no de sacarnos, de hacer política pública a favor de las mujeres y que una mujer no esté totalmente preparada para asumir ese espacio. Pues esperemos que tanto Citlali como Claudia, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, tomen acciones para que no vuelva a repetirse este tipo de situaciones. Pues eso sería todo del tema de mujeres indígenas. No sé si hay alguna pregunta. Sí, totalmente. Una pregunta de la misma Nicolás que me la hizo. Yo que tenga buen día. Parece que los gobernantes o otro tipo de autoridades no van al parejo con lo que pues, los postulados, ¿no? En este caso, la presidenta Sheinbaum, ella decía en su toma de posición que ella se buscaba una lideratura, pero vemos que no llegan todos, no llega uno, no llegan tres, dependiendo el cargo. Y a veces en el discurso pues se siguen muy bonitos los planteamientos que hacen para no, dices tú, no se sacan, sino que haya esos programas para ayudar a que las mujeres indígenas pues, tengan su valor igual que todas las mexicanas. Entonces, desde el legislativo, ¿qué hay que hacer para que estos programas se cumplan? Y de verdad vemos que, por ejemplo, si es procuración de justicia, si es salud, si es educación, lo que sea, los grupos marginados, porque sí están marginados, aunque no les guste, pues tienen menos acceso que tienen en las zonas urbanas, que tienen en la ciudad, sobre todo. Y
que ellos decidan. O sea, hasta que no se hagan los ojos, no sería la armonización. Ese sería el orden. Y si es así, ¿cuánto tiempo calcula que se vaya a tardar? Porque a que vaya a ser todavía muy lejos. En ese momento, el titular del instituto manifestaba que eran como 70, 71 foros a nivel nacional, pero que se iban a hacer prácticamente en un solo día, todos los foros. Pero realmente no sé, porque ahorita en la agenda legislativa creo que se plantea para el siguiente, para lo que vamos a iniciar el segundo año, que va a ser el 1 de septiembre, no tenemos todavía con claridad si se va a hacer o no se va a hacer, pero por lo pronto pues se están violando derechos humanos a mujeres indígenas, hay lineamientos no acordes al Segundo Constitucional, justo porque no existen estas leyes generales constitucionales. Puede tardar mucho. Yo esperaría que no, en breve vamos a anunciar los foros que estamos haciendo. Bueno, yo como diputada federal estoy realizando foros en el estado de Oaxaca para consultar la implementación de FESIA, que es el recurso que va a llegar directamente a las comunidades indígenas, pero que no cumple efectivamente con el precepto del artículo segundo constitucional en el apartado B, que dice que toda política pública se tiene que consultar con los pueblos indígenas y construir con ellos. En este caso no se hizo así, fue un tema de la Secretaría del Bienestar, porque creo que tampoco consideraron el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas para hacer estas reglas de inflación. Yo ya estoy trabajando con esto porque es urgente, está generando conflictos sociales en Oaxaca, porque se está desconociendo las autoridades que han sido electas por sistemas normativos internos que llevan bienestar y crean sus propios comités de obra, aparte de la pulverización, que por ejemplo en la ciudad de Oaxaca de Juárez hay colonias que sí tienen población indígena, pero que no pertenecen a una comunidad indígena en el territorio, en un área geográfica y que comparten tradiciones, lengua, autoridades de sistemas normativos internos, la elección. Entonces, esto yo lo voy a hacer, lo voy a proponer la próxima semana junto con mi grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Última pregunta, Francisco.
tenemos que platicar con ella en algún otro momento, un encuentro de mujeres. Me gustaría mucho que se diera un encuentro de mujeres con la presidenta de la República. Hay muchas organizaciones que quieren platicar con mujeres indígenas, que quieren platicar con nuestra presidenta de la República, apelan a esa sensibilidad que tiene ella y que ha tenido. En mi caso en particular ha sido muy sensible y me ha apoyado. Yo lo que queremos es esa apertura de platicar con las organizaciones de mujeres indígenas y plantearles políticas reales. Les decía yo, hay doctoras, hay científicas, hay maestras en ciencia que han tenido la oportunidad de estudiar en el extranjero o aquí mismo en México, que se desarrollan en muchos ámbitos, en el sector primario, terciario, secundario, que ellas podrían ser un detonante para crear políticas públicas enfocadas a comunidades indígenas y donde tengan un impacto real en las mujeres indígenas. Y eso es lo que necesitamos, que nos den esa apertura para que nosotros también propongamos estas políticas públicas y que nos permita trabajar de la mano con el gobierno federal y pues para tratar de que estos espacios de poder sean dirigidos por mujeres indígenas. Ya es momento de las mujeres, como dijo ella, si llega ella, queremos que también llegue otra mujer al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, a la mujer indígena. Pues estoy hablando de mujeres indígenas, sí hay mujeres, pero no hay mujeres indígenas ocupando estos puestos de alto nivel. Somos la secretaria, somos la oficina, la que ayuda, pero no somos todavía la subsecretaria. Queremos ser subsecretarios. El día de ayer recibí una conferencia de prensa integrante del Movimiento Indígena Nacional y en ese mismo sentido, diputada, pedía que se creara una secretaría para las mujeres indígenas, en específico con presupuesto y autonomía de ejercicio. Con esto me quedo ya. Gracias. Gracias. No, pues, dígame. Claro, yo me sumo a todo lo que tenga que ver con el desarrollo de las mujeres indígenas, desde la perspectiva indígena, perspectiva intercultural. Nos hace mucha falta. O sea, no podemos construir, yo siempre lo manifiesto, no podemos construir políticas públicas sin que los actores beneficiados de esa política pública estén al mando. Tenemos que hacerlo con mujeres, tenemos que hacerlo con organizaciones de la sociedad civil. Esa sería mi respuesta. Entiendo, diputada, que usted avalaría e impulsaría desde la Cámara de Diputados la creación de esta Secretaría de Estado para las mujeres indígenas. Creo que sí debería, obviamente, no hay manera que se pueda decir utópico. Estamos desde hace muchísimos años tratando de que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas sea una secretaría que pueda manejar sus propios recursos, que tenga nexos transversales bien establecidos, salud, educación para pueblos indígenas, mujeres, niñas indígenas. No lo hemos logrado, es una lucha que tenemos
electoral de la lista nominal. No se alcanzó ese porcentaje, o sea, 40% contra 38% que participaron en la elección de gobernador, pues no. Entonces, ¿de qué sirve reconocer un derecho si la ley lo ata de manos? Y lo vuelve inalcanzable. Pero bueno, no nada más eso. Dice que se tienen que recoger esas 12,300,000 firmas en un mes porque acortó los plazos. Eso es imposible. Y con estas reglas el mensaje es claro. Lo que quiere el pueblo, no quiere que el pueblo decida, quieren que el pueblo obedezca. El pueblo da acuerdo a la democracia directa y se puede ser un derecho que debería pertenecer únicamente a la gente. Por eso, hoy afirmo con claridad, ya es tiempo de la revocación de mandato en Oaxaca, ya es tiempo de que el derecho del pueblo a quitar y poner a su gobernador deje de ser letra muerta. Hago un llamado respetuoso cada siempre, que al mismo tiempo estoy retando al Congreso del Estado local del Estado de Oaxaca. Dejen de simular, ya basta de hacer leyes que protejan gobernadores y no para respetar al pueblo. Los reto a que la próxima sesión valide que la elección sea con el 3% de la lista nominal y que para que sea vinculatorio sea con el número de votos que ganó el gobernador, aproximadamente 609,000.